Hola, muy buenos días a nuestro auditorio de Omnia Noticias. Nos encontramos en Omnia, la conversación Omnia Media Semana, y tenemos como invitada especial a la diputada Jael Argüelles por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, pues decidí venir a la masacre, no sé qué me espera. No, va a estar todo muy bien. Oiga, pues platíquenos, primeramente para empezar y abrir la conversación, en el tema del informe. Ya está próximo a presentar su informe de labores. ¿Cómo va a presentarlo? ¿Qué es lo que tiene contemplado realizar? Porque al parecer no va a ser un evento masivo, no va a ser un evento público. ¿A qué se va a enfocar? Bueno, yo en este momento estoy haciendo trabajo de terreno. Decidí empezar a realizar pequeñas reuniones con personas dentro del distrito. En este momento me estoy moviendo por Rancho Anapra, por Fronteriza Baja y Alta, por Ciudad Moderna, y ahí estoy realizando relaciones con los vecinos y estoy platicándoles acerca de las iniciativas o que estamos impulsando desde el Pero Congreso. el recurso que se va a utilizar, porque le destinan un recurso, ¿este recurso se va a utilizar en algo? ¿Se le va a utilizar para apoyos? O... Sí, bueno, esa gestión siempre está presente, sea temporada de informe o no. Lo que más solicita la gente es pavimentación, lo cual no tengo posibilidad de aportar. Lo segundo que más recurrentemente piden es material de construcción. Hemos estado en entrega de lo mucho o poco que les podamos aportar. A menudo también nos piden esterilizaciones, también las vamos a estar realizando, y seguramente una campaña de desparasitación. Este acercamiento con la ciudadanía juarense es para generarle grupos de apoyo, construir algunos equipos para Ariadna Montiel. No, obedece únicamente a la responsabilidad que ya tengo como parlamentaria. Creo que ese fue el compromiso que obtuvimos todos al rendir protesta. Antes de pensar en proyectos secundarios hay que cumplir con las personas. Pero pues no deja de ser electoral Morena. O sea, el apoyo que se realiza por parte de un diputado tiende, en su lógica, pues a generar electores. También es un objetivo que tiene Jael Argüelles de generarle electores a Morena. Son Y los ahorita mencionaba principios también del movimiento. en el tema de la falta de pavimentación. ¿No está cumpliendo el alcalde Cruz Pérez Cuellar? Más bien Ciudad Juárez no tiene justicia presupuestal. Pero Aparte, tiene mucho. pero Ciudad Juárez, aparte de los grandes problemas de marginación que sufre de tejido social, tiene un gran número de habitantes en el que el presupuesto que se le da hoy queda corto. Entonces contrasta con el discurso de la 4T, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo marginación. Juárez es un ejemplo entonces. Juárez es un ejemplo de que se le tiene que dar justicia presupuestal en medida también de la proporción de habitantes que tiene cada ciudad. Pero entonces no hay, contrasta con el discurso, regreso a la 4T. En el tema del primero de los pobres, pues sigue siendo Ciudad Juárez, no hay justicia social por parte del gobierno federal. Creo que el gobierno federal está tratando de hacer lo que puede en la medida de lo posible. Creo pero que es muy no poco. Por supuesto que siempre va a ser poco para los problemas que tenemos, pero creo que todo siempre se tiene que ver bajo la perspectiva de progresividad. El presupuesto siempre tiene que ser progresivo y tiene que atender a las problemáticas sociales. Siguiendo con el tema del informe, diputada, usted es presidenta de la Comisión de Feminicidios. ¿Qué iniciativas destaca y también qué iniciativas vienen para esta comisión? Cuando ya mataron a otra mujer, ¿verdad? Sí, justamente ayer. Sí, de hecho, en este momento Chihuahua es el segundo estado más feminicida de todo el país. Doblamos prácticamente la media nacional. Ciudad Juárez es el primer municipio más feminicida, se está compitiendo el lugar con Culiacán. Entre las iniciativas que recibe la Comisión de Feminicidio, debemos de destacar que al inicio de esta legislatura eran pocas, porque propiamente la Comisión de Feminicidios trataba únicamente temas que lo tocaran de forma explícita.
Sin embargo, por el bajo desempeño que tiene la Comisión de Justicia, donde estaban aglomerados temas que versaban acerca de conductas que típicamente preceden al feminicidio, solicitamos el retorno de iniciativas que versan, por ejemplo, y que es lo que estamos discutiendo en las mesas interinstitucionales que estamos sosteniendo, es, por ejemplo, pues el hecho de que las víctimas de delitos sexuales en el trabajo puedan considerarse como un riesgo de trabajo y que esto también obedezca a que ellas puedan recibir atención médica y acompañamiento. También se está discutiendo la iniciativa del acecho, en la que prácticamente todos los grupos parlamentarios coinciden. Se está discutiendo, por otro lado, pues la posibilidad de despojar a las víctimas que tienen a los agresores en su casa, pues el hecho de poder separarlos. En este retorno, ahorita mencionaba se le fue acumulando a la Comisión de Justicia. Sí, es un revanchismo el de Francisco Sánchez siendo presidente, de lo que ustedes han presentado, porque pues Francisco Sánchez apuró el tema de declarar narcoterroristas a los grupos delictivos, pero pues el tema de las iniciativas no se presentaron. Usted señalaba también que había como 64, creo, o tantas iniciativas sí, de pendientes, hecho, pero es revanchismo de Francisco Sánchez. Siempre ha sido un revanchismo político, porque en un momento la única iniciativa que teníamos en la comisión, sin todavía resolución, fue una iniciativa de él, que versaba de pueblos originarios y que por tanto no se le podía dar premura y que previo a eso tendría que someterse a una consulta. Entonces lo que hizo él, aseverando que había demora por mi parte, fue solicitar el retorno hacia otra comisión. Nosotros lo que hicimos en respuesta pues fue decir, bueno, tenemos prácticamente el Estado con alerta de género, tenemos que hacer que la Comisión de Feminicidios sea funcional de alguna forma, y fue así como llegamos a un entendimiento con el PAN y de otros grupos parlamentarios para poder atraer iniciativas que pudieran discutirse y que pudiera dárseles un sentido positivo. Le apoyó Cuauhtémoc Estrada como coordinador en esta acción, en esta solicitud. Por supuesto, siempre hay buena comunicación con la coordinación de Morena. Pero no le ayudó para ser la presidenta de la Comisión de Salud, diputada. La ocupa Yesenia Reyes, o sea. Pero creo que es licenciada. Hay discriminación en el interior de Morena, ¿verdad? Siendo que usted es médico, ¿por qué no la presidió usted? Creo A que... ver, un aquí al coordinador, porque Sí, no claro. ese juego interno de discriminación. Estamos hablando de la mujer y su empoderamiento, ¿verdad? En un ejercicio importante. O que llegaron las mujeres con Claudia Sheinbaum, No pero llegaron, no hay llegaron coordinación todas, tampoco, o sea, ¿cuándo va a haber un relevo? Cuauhtémoc Estrada siempre me ha dado empoderamiento y yo siempre... Ay, En esta diputada. ocasión no, en esta ocasión no. No, yo quiero rememorar una ocasión que en lo personal fue importante para mí, cuando el pseudodiputado político Cantú utilizó argumentos de índole personal en tribuna. En su momento me sentí impotente porque también acababa de llegar y legalmente tampoco sabía a qué figuras podía recurrir yo para hacer una defensa de mí misma. En esa ocasión yo le pedí ayuda al Partido del Trabajo para defenderme legalmente, y ellos pues, sostuvieron paneros. que tenían que dialogarlo primero, evidentemente porque se sostenían acuerdos de índole político con el PAN. Sin embargo, yo lo que hice fue cerrarme y al día siguiente decidí no hacer uso de la tribuna como representación parlamentaria. Y ese mismo día también Cuauhtémoc me envió un mensaje diciéndome, oiga, no deje sus espacios, no los deje libre, le corresponden, hable lo que tenga que hablar. Y para mí fue importante ese reconocimiento, sumado a que ese día, donde para mí se fue violencia política de género. ¿Presentó denuncia? Sí. ¿Y qué pasó? Dijeron que no era conducente porque lo que se decía en tribuna... Ahí se quedaba. En el diario de los debates nada más. En el diario de los debates. Fue Entonces, la vez que dijo creo que también Cantú... debemos de empezar a discutir la inmunidad que tenemos como figuras públicas. Es decir, no debemos de tener la libertad Pues están para discutiendo, por ejemplo, a nivel federal que se acabe el fuero, ¿no? Ajá, exacto. Una petición de la propia presidenta Sheinbaum, ¿no? Sí, por supuesto. Fue la ocasión que le dijo Cantú sobre el tema de las crayolas. Sí, Sí. que fue discriminación por edad y por género.
Le comentó a la diputada el ex... Pues es que las crayolas iban por un jardín de niños con Jael, pues es una niña. Así le comentó. De hecho, así tengo la mejor así lo comentó. coordinación y tuve estimulación temprana y todo. Por eso en este momento tengo la capacidad de poder estar aquí. Y... Hay una cosa importante lo que preguntaba Tony para dejar muy puntual estos temas que estás como responsable de esta comisión tan importante y en medio de uno de los problemas de inseguridad más graves como es el crimen de odio a una mujer, como es el feminicidio, ¿sí? Hablabas tú a la pregunta de Tony de estar revisando el tema del acecho, el tema del acoso laboral, que es terrible, por ejemplo, en las maquilas, en la empresa en general. En la política. En el Congreso. En el Congreso, en todas partes, pero una parte de estadística en cuando hablas de que, por ejemplo, Ciudad Juárez es el número 1 en el país en feminicidios y Chihuahua somos el número 2 en esta terrible estadística. ¿De qué números estamos hablando? Es un panorama nacional que viene desde Seguridad Pública. Pero números, ¿cuántas mujeres están matando aquí en Chihuahua y en Juárez? Desconozco, en este momento no traigo la estadística, son cifras que públicamente hago siempre a través de declaraciones, sin embargo, pues no soy una calculadora. Ahorita no traes el dato. No. Bueno, lo dejamos Me disculpo pendiente. porque también sería insensible de mi parte. No hay problema. Para hacerlo con Tony, es un complemento de Sí, la claro. estadística. De lo que se sabe, de lo que no se sabe, porque hay un renglón aquí muy Sí, aquellas engañoso. que no son tipificadas hay un como renglón muy feminicidio. engañoso de la Sí. 4T que quieren mandar esa parte tan nebulosa estadística al país de las desapariciones. ¿Cuántas mujeres no están desaparecidas? Por supuesto. Para bajar la estadística de homicidios, donde la 4T pues miente sistemáticamente, no endémicamente, un término un poquito médico, ¿no? Tú que eres doctora. Entonces, faltaría ese dato de las mujeres desaparecidas y de las fosas clandestinas, que Claro. ayer salieron otras terribles en Michoacán, Sí. 69 cuerpos, antier 40, ¿cuántas de esas son mujeres? Entonces, a final de cuentas la estadística es subjetiva, porque nadie podrá dar un punto objetivamente cierto por el hecho consumado, ¿no? Pero eso. Entonces, tenemos ese dato pendiente. ¿Qué entendemos en la definición también por el acecho? ¿Cómo una mujer es acechada? Y también en la parte urbana, cuando van en los camiones y todo eso, que los tocamientos que ahorita están a la orden del día, ¿cómo están estas definiciones por renglón? Bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de ser invitada a un foro que realizó la diputada Leticia Ortega en aras de hablar un poco sobre acecho. Acecho son estas conductas reiteradas de acoso y de hostigamiento en las que no siempre vienen explícitamente las amenazas de muerte, pero que terminan causando un cambio en el estilo de vida de las mujeres porque sienten temor. Y básicamente creo que esto forma parte de las conductas de acecho, es decir, que constantemente te estén enviando mensajes por WhatsApp o por Messenger, que se creen otras cuentas para generar ciberacoso, que se sepan los horarios o los caminos que tú tomas a tu trabajo o a tu empleo y que a raíz de eso, para evitar esta conducta, tú decidas tomar un camino alternativo que sea más largo o incluso más inseguro, más oscuro, y esto es lo que al final termina haciendo el acecho en las vidas de las mujeres. Por eso es importante no quedarnos atrás en esta situación. En política, ¿cómo sería un acecho político, diputada? Un acecho político, pues creo que... Entre políticos, porque ahorita también mencionaba el tema del PT, que pues le da la espalda, dice no te va a apoyar, espérame a que hablemos sobre esta situación, pero usted se sintió pues arrinconada, entonces pues yo ahí lo veo como un tipo de acecho, ¿no? Porque si no te están defendiendo, te están haciendo que tú te obligues como política a tomar otro camino distinto, a no presentar la representación parlamentaria, pues terminas siendo víctima. Bueno, en Ahorita ya ese en el caso Congreso, por ejemplo. personal creo que más bien hubo acoso hacia mi familia, pero no me gustaría trivializar. La verdad, el acecho en una situación
propia, porque al final del día todo lo que legislamos desde el Estado debería de impactar a las mujeres más vulnerables. Ayer lo dije en tribuna, yo tengo el privilegio de tener un micrófono cada vez que yo quiero, tengo el privilegio también de pertenecer a las estructuras del poder, no estoy en la indefensión económica y creo que más bien cuando hablamos de acecho debemos de dirigirnos a mujeres que están desprotegidas por las condiciones estructurales del sistema. Ahora que hay un problema sustantivo, Jael, porque muchas mujeres definitivamente no denuncian el acecho ni el acoso. No, y no ¿verdad? denuncian ninguna situación porque Pero sabe... aparte si lo denuncian a la autoridad no les hace caso. Exacto, y las va a volver a revictimizar, ¿verdad? así pasa. Entonces es un limbo este problema, este fenómeno social de atentados en lo general, en lo integral contra la mujer. ¿Y dónde queda después del feminicidio, en este tipo de ilícitos tan graves, la violación? Bueno, quisiera retomar el tema de los feminicidios. Me acaban de comentar que son 444 feminicidios de enero a agosto de 2025. ¿Y ¿En todo dónde? el estado? sí, ¿Cuántos? nacional, a nivel nacional. ¿Y en Chihuahua? Dije, ay, canijo. No manches. Dije, ay, canijo. ¿Y en En Chihuahua? Chihuahua, De enero a agosto. vamos a ver, ¿Y en Juárez? 25. ¿Y en Juárez? En 13. Chihuahua 25, Ciudad Chihuahua. Estado, Ok. Y Ciudad Juárez en lo particular 13. Número 1 nacional. sí. Sobre el Igual. Estado de México incluso, que es donde más mataban mujeres. Dijo Culiacán, Ciudad Juárez es como tal municipio. Ok, Chihuahua como estado está en segundo. ¿no? Ok. sí, ok. ¿Y cuál era en lo que estábamos antes de Del que- feminicidio. Ujú. Pero ¿cuál Complementar. fue tu pregunta? En esa escala de atentados tan graves contra la mujer después del feminicidio, que es la muerte, el tema de la violación, ¿Acerca de en qué sentido? de la estadística y las mujeres que son violentadas sexualmente. Como tal, no conozco las cifras, sin embargo, quiero decir que la realidad es que gran parte de las mujeres tenemos alguna agresión de tipo sexual. La gran mayoría, lamentablemente, incluso desde que somos niñas y ¿De desde cada ese... 10? ¿Perdón? ¿De cada 10? ¿Qué porcentaje se estima? Te puedo decir que es arriba del 50%. Un 60, o sea, sobrepasa la mitad. Por Y- decir una estimación, ¿no? Sí, Muchos no se denuncian. no, y también, por ejemplo, las niñas que carecen de educación sexual integral tampoco tienen las herramientas para reconocer un tocamiento o bien saber qué partes del cuerpo no se deben de tocar ni se deben de besar por otros. Sí, la conciencia, ¿no? Que no hay una formación educativa. Exacto, de- y es también no una están cuestión conscientes. por la que hemos abogado de forma intensa en el Congreso local, en el que exista educación sexual que obedezca a la madurez cognitiva, biológica, emocional, psicológica de los niños y las niñas, porque malentienden el concepto de educación sexual. Muchas veces esa educación durante las edades más tempranas es simplemente poder explicarle a un niño o a una niña cuáles son las dinámicas en su familia y a reconocer sus propias emociones. Es decir, en esos términos. ¿Y por Oye, qué? ¿y no has reparado, perdón, Tony, no has reparado en la influencia negativa de los libros de texto? Que desde los primeros años están incitando a que los niños puedan ser proclives a una actividad sexual muy temprana. La Una educación. provocación, Checa lo que dicen los organismos internacionales. Lo que dicen los organismos internacionales es la educación sexual integral a edades tempranas, incluso pero retrasa. no como las están poniendo en México con Max Arriaga, que fue un insulto para la pedagogía infantil, ¿no? ¿Bajo qué criterios pedagógicos? La demostración de los contenidos de los libros pedagógicos, de los libros de texto. A mí yo ¿Ya lo difiero. viste? Sí, claro. Y no De te- hecho, no te no causa, sé, yo incluso tengo, como médica, ¿no te causa una que alerta? que los niños puedan saber qué es una vulva, un clítoris y una vagina. ¿A por esa supuesto edad? que no. ¿A qué edad? ¿De un segundo año de primaria?
Te voy a contar Cuando el niño una no forma sus anécdota. criterios, porque biológicamente el individuo tiene ya una etapa de apertura hasta los 13 años. Los que define niños incluso tienen su que situación, conocer ¿no? las partes de su cuerpo y tienen que reconocer qué partes no se tocan. Eso estamos de acuerdo, pero en el tema de los libros de texto es a cierta edad pues les estás enseñando, vamos a decir, de más. O sea, empiezas a lo mejor a provocarles el líbido, en lugar de ser a lo mejor educativo, O puede sea, ser estamos hablando de contraproducente. que los niños y niñas son capital erótico, ¿o a qué te refieres con que...? No, en el Sí, sentido buena de expresión, ¿verdad? pues sí, pero sí. en el sentido también de que, pues les enseñas en ciertas partes, por ejemplo, a los 6 años, 7 años, y empiezan... Oye, yo creo que fuiste un niño muy precoz, porque esa malicia solo existe No, en la es que- mente de los adultos. Es te que lo prometo, empiezas te a lo generar a prometo. una Bueno, la maqueta, conversación una con Mami, maqueta que de va las, de vuelta, ¿no? de las partes genitales y luego... Claro, los niños, cuando ellos tengan un abuso sexual o una violación, ellos, y te lo digo así, han habido sentencias que no han prosperado porque el niño le dice pipi al pene y un juez no Sí, sí, también. tiene la capacidad para observar eso bajo Que de una hecho, perspectiva. Entonces, han claro, resuelto en contra del niño, sí, los por jueces. supuesto, entonces los niños Es un deben de atentado tener... psicológico infantil ese, Jair. No hay defensa contra eso. No, A creo ser que el sea la atentado... que sea la ideológica de la 4T, lo cual lo entenderíamos en cuestiones políticas. No, son visiones Pero lo otro internacionales, no son tiene visiones defensa, Porque está internacionales demostrado científicamente que el niño no está preparado para eso. que Su estudios. inocencia y su apertura a la vida no le dan esas herramientas cognitivas ni psicológicas. O sea para que es enfrentar un atentado contenido para así. la moralidad el hecho de que una persona sepa reconocerse a sí misma con Eso- sus eso genitales. viene de la familia, Que yo el hable... entorno familiar, ¿no? Pero Es que no le el- podemos dejar todo a la y no familia está hablando de porque... conservadurismo ni nada de eso. No, de hecho sí, eres una persona sumamente conservadora. No, pues, Y yo lo conservador, los respeto, elementos yo lo básicos, respeto ¿no? porque México tiene que tener esas visiones, tiene No que así, tener la no así. No riqueza hay que cerrarse en la 4T a eso. a que... Porque está mal. Está mal que un niño No, a esas yo edades sostengo incipientes que- tengan que darle una precocidad, como tú dijiste. Yo no sabía que Tony había sido precoz de niño. Ya lo sé por ti. ¿Verdad? Ya lo sabemos. Que cada quien tiene etapas de su vida que desconocemos. De que- Es que nuevamente yo creo que Además, estamos... eres médica. Por Eres supuesto, y médica. tengo un motivo muy claro para defender la educación Pero sexual no integral. ideológico, Jair. Es que No es cosa una cuestión, biológica, no es una cuestión biológica, ideológica, es una cuestión cultural. científica. Ahora, en el tema de Y las... por eso déjame decirte algo más para que te espantes. Yo promoví, Ya me espanté. que las niñas pudieran recibir información acerca de la menstruación y que también exista suficiencia de gestión menstrual por parte del Estado. Yo creo que esa sí es una etapa más avanzada. Ahí estamos Y de sabe, acuerdo. dime a qué edad empiezan a arreglar las niñas. 12, 10, ¿No es cierto? 11. ¿No es cierto? ¿Qué edad? Pueden empezar a menstruar incluso desde los 9. Ah, pues sí, sí, cierto. Ahí veo madres niñas. Y que- ahí ya son sí, cierto. ya son lo suficientemente maduras para recibir la Ahí, por información, ejemplo, o es ya muy temprano. En la cuestión casuística individual ya sería otro entorno, ¿no? Pero en la general, y no es por ser conservador, En lo ¿eh? general, te puedo No es por decir que ser hay un conservador. rango que empieza desde los 9 años Te y ves que muy podría de izquierda, ser... Te ves muy de izquierda. Ah, claro que sí, Y yo eres soy de progre derecha, y pues soy eres woke. cristiana, ¿Cristiana? ¿no? ¿Por qué? Ahorita me dijiste... Yo fui cristiana. En Cristo, nos saludaste como en Cristo, ¿no? Ah, sí, pero pues es una cuestión cultural, Ya te ¿no? Yo hiciste comunista suelo... porque estás con los de Morena. ¿Qué hombre más cristiano y más comunista no pudo haber más que Jesús? Mírala, Jair. Bueno, diputada, vamos a relajarnos. Oiga, no, vamos pero- a Ya relajarnos entró un a ratito. debatir en lugar de responder, ¿verdad? La otra de por qué en el tema de las iniciativas, ahorita que hablaba del tema de la educación sexual, en ocasiones, y es entendible, de que se trabaje en un tema de educación sexual con los niños, con las niñas, y muchas veces se mezcla el asunto del tema del aborto, ¿sí? O sea, porque se ha empatado, cuando se habla de educación sexual, los diputados meten el tema del aborto, la Ah, interrupción, claro. la interrupción de la Claro. vida desde el embarazo. ¿Por qué no separar estas dos esquemas?
el aborto aparte Porque para no- legislar y el asunto de la educación sexual. Ay, eso es muy sencillo, porque no queremos que las mujeres aborten como lo sostiene el PAN. Nosotros queremos que de forma preventiva exista educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos para que la interrupción legal del embarazo sea la última opción. Y por cierto, me comentan que la tasa de violación en Chihuahua es la más alta. Ya ¿Cuánto? que ¿Cuánto? dice 25%. 25% porcentaje y números. Números, espero a que me los den. Oye, es muy alto. Ay. 1046 Chihuahua. Ay, es muy alto este número. ¿Cuántos abortos hay en Chihuahua, diputada? Desconozco, de hecho esa es otra cuestión que genera el hecho de que no tengamos como tal una interrupción legal del embarazo, que gran parte de los abortos ocurren de forma clandestina. Oye, la industria de la clase media alta, la industria del aborto, que es El Paso, no Texas. Y tú No eres sé si te fronteriza. refieres a lo mejor a mujeres ricas que sí tienen la Clase capacidad media alta, se de... van allá. Es la industria del aborto, El Paso, Texas, desde mucho tiempo conocida. Yo desconozco que pueda haber una industria cuando se habla Así se le dice en el de concepto. derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, pero está bien, acepto el concepto, lo desconocí. Bueno, pues así se le ha dicho por mucho tiempo, ¿no? Incluso ha salido en medios. Bueno, no me extrañaría que se comercializara a partir ¿Tú estás a favor del de... aborto? Yo estoy a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. O sea, sí. Todo lo que implique derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estoy de acuerdo. Ujú. Advierte que se va a comercializar o se va a O sea, mercantilizar con el aborto. vamos a comercializar fetos, ¿o a qué te refieres? No, ahorita que mencionaba, de que no me extrañaría que a partir de que se legislara, terminó el asunto de explicarlo. Usted, con el tema del aborto, dijo, no me extrañaría que a partir de que se pudiera comercializar o que se pudiera generar una industria o cómo. No, bueno, el sector privado en la salud siempre puede ser un poco mezquina en términos de lucrar con las necesidades en salud, pero no me refería más que a eso. Ok, pero entonces a partir de la legalización, de la despenalización, pudiera darse este fenómeno. No, porque el sector público va a tener la opción de ser pues simplemente de brindar un servicio de salud. Y el como lo sector es. privado sí hay posibilidad. Pues en el momento en el que se legalice, se podrá recurrir, imagino yo, que tanto al sector privado como al público. De hecho, las mujeres ya pueden abortar en el estado de Chihuahua, por cierto. ¿Qué ha pasado con la regularización de esto que dicta la Suprema Corte? Ya se Ah, despenaliza, pero hay un lapso de tiempo sí, que no se ha... nosotros también discutimos eso, creíamos que tal vez también era conveniente generar una ley en cuanto a procedimiento médico asistencial que regulara el actuar médico también para contemplar la objeción de conciencia en términos de que solo la persona que va a realizar el procedimiento puede tener objeción de conciencia, porque después pasa que el camillero es objetor de conciencia, que la persona de trabajo social es objetora de conciencia. Pues no, la verdad es que la reticencia que tiene el PAN incluso a tocar el tema pues genera que tengamos estos vacíos legales, pero sí quiero decir que a través de la derogación que generó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también a partir de la inacción del Congreso local del estado de Chihuahua, que tampoco legisló en materia de despenalización del aborto, pues se generó esta cuestión que aplicó de forma general para Chihuahua. ¿Cómo está eso aterrizándolo y ya se puede abortar en Chihuahua? Sí, el sector público ya tiene que prestar esa atención si hay una mujer que lo Y es cierto requiere. que hasta los 9 meses se puede. Pues es que a los 9 meses ya pues es la extracción del producto, eso es ¿Y una por qué se ha cesárea o un manejado, parto. por qué se ha manejado así? Porque si es la derecha, se parece a tu amigo que luego Soy amigo- genera... Sí, soy amigo de Tony, ¿eh? No, pero Y es también que, mi amigo, ¿no? es que también, Oye, ya no la contaminaron en No, Morena. es que sí venía preparada ya la No, diputada. la contaminaron en Morena. Ya No, lo que reconozco es que sí me faltaron muchas estadísticas, pero si tú me hubieras dicho, oye, vamos a hablar acerca del panorama
con números, pues Es hubiera que venido. siempre la pregunta sustantiva del periodista Sí, para pero- poder decirle a la gente, oiga, hay muchos acosos, ajá, hay muchas claro. violaciones, pues ¿cuántas, no? Sí, Para darnos un comparativo y poder imaginar, de llevarle a la gente un contexto, una referencia, para que la gente diga si está muy grande, o está medianamente, o está mínimamente. ¿Y cómo pero queda la creo derecha? que lo importante siempre es recalcar la inseguridad que sentimos las mujeres. Gracias a la 4T y a sus políticas erróneas en materia de seguridad, ¿verdad? Pero el Y de feminicidio, los otros ámbitos la también. cuestión del feminicidio apareció a inicios de los 90s. Y la mujer en el narcotráfico, en la delincuencia. Pero es que eso obedece a la propia, ¿Qué? pues al tejido social que tenemos. O sea, hay un perfil muy Oye, claro la diputada de es de izquierda, feminicidio, Sí. que son Yo sí. mujeres migrantes, trabajadoras de maquila, que muchas veces no tienen redes de apoyo. Esas son, durante el caso del campo algodonero se vio que a grandes rasgos esas eran las características de las víctimas de feminicidio. Ujú. Eso es lo cierto, o sea, es una problemática que por supuesto nos supera y que por eso debemos de darle el enfoque en presupuesto que sea necesario, porque es una problemática. Presupuesto que no se tiene, desde luego, ¿no? Porque Pero la sí sabes 4T que Congreso- Morena privilegia lo clientelar sobre la ¿Y salud. por qué no hablas de la plataforma Centinela? ¿Qué seguridad nos ha dado a las no mujeres? solamente hemos hablado, hemos advertido la enorme corrupción que hay en pregunta. Porque luego ustedes llegan a la ley de la compensación, porque le echan al gobierno federal, que es un caos el gobierno de Morena. No, pues también los otros ámbitos, se les pregunta lo sustantivo, ¿no? Aquí no hay con que, un entorno hacia la 4T, un entorno hacia el gobierno del PAN y un entorno hacia el municipio, ¿no? Bueno, No, pues hay que- Es el periodismo del entorno. Hay que Ya recalcar me dijiste algo. de derecha. Yo no soy de derecha, soy periodista. ¿Centro? Sí, puede ser. Bueno, ok. De Bueno, péndulo, ¿verdad? ¿eh? De péndulo del centro, porque luego me puedo volver de izquierda. Ojalá, Porque- necesitamos más luchadores sociales. Oye, uno de tus líderes en Chihuahua me dijo que yo era de izquierda por la política de Omnia. Yo ahora soy de derecha, entonces mejor de péndulo. Oye, pero parece? estaba en el punto de que te iba a platicar que al final del día si hay una colaboración interinstitucional en cuestión de género porque hay convenios que están suscritos entre gobierno y federación. Entonces, creo que es una cuestión que erróneamente se llega a partidizar. Yo no estoy a favor de eso. Muy Yo bien. estoy a favor de que sí se puntualice qué se podría hacer mejor de la federación, pero también que hablemos de las estrategias fallidas que tenemos en el Estado, porque una cuestión tan diametral como la seguridad no lo va a completar un solo gobierno. ¿Cuáles son las estrategias fallidas concretamente del Estado? Plataforma Centinela. Una. Necesito más con la cantidad de millones que invierten ahí. Pero estamos hablando de un ámbito de seguridad, fiscalía y policías municipales. La cuestión con fiscalía es que Que por cierto dejaron libre a un violador. Y aquí se también comentó, tienen ¿verdad? una cuestión Hablando del tema. presupuestal con la cual lidiar y no voy a defender a fiscalía, pero también tienen una cuestión presupuestal que los limita ciertamente. Eso no justifica la inacción y O sea, Centinela es rico y Fiscalía es pobre. sí. ¿Así? Y Centinela también En tiene ese balance. en términos prácticos también la plataforma Centinela tiene la debilidad que no transparenta tampoco en qué consiste ni exactamente de qué sirve invertirle tanto dinero. No, pero pues está reservada la información. Así es. Así se reservó por temas de seguridad. Diputada, Nosotros pedimos también una versión amable al público y también eso nos negaron, así que... Oiga, diputada, en el tema del aborto, ¿cómo queda la derecha cuando se presenta ante la resolución de la Corte y cuando se presenta la ley de los dos corazones? Aclarando que siempre no somos de derecha, ya somos de centro, ¿eh? Sí, Ya ni pero, sé- Centro-derecha. pero- Existen muchos matices de centro. pero la propuesta que hacen, o sea, ¿cómo queda parado Acción Nacional con esta situación de la despenalización del aborto en Chihuahua y la promoción de este intento de salvar la vida? ¿Cómo queda Con políticamente? los dos corazones. Con la llamada dos corazones, porque dicen, pues sí, hasta que se escuche el latido del corazón. O sea,
¿están jugando con la población en este juego de palabras o cómo está? Yo desconozco la postura del PAN, especialmente porque hasta hace unos días ya incluso sufrieron o están padeciendo de una metamorfosis discursiva que nos hace un poco dudar ya de cuáles son los cimientos del PAN. Por el lanzamiento. Sí, claro, Y lo no del sabemos si LGTB. todavía... Ya se convirtieron de izquierda. No estoy segura, pero quizá ya no son tan cristianos como antes, lo cual a su vez incluso parece contrastante con el lema de Yunque de patria, familia, libertad, Ku Klux Klan. Oye, pero el Yunque sigue activo aquí en Chihuahua, ¿no? Pues, ¿te refieres a Olson? No. No, pues no sé, es una pregunta, ¿no? ¿O a quién? Yo no sé, pero retomando lo de la parte de la No, ley sí sabes, no retome lo otro, sí sabes quiénes son. Es que francamente no lo sé. Pero y hablas de Yunque. Sí, Y de la claro, extrema porque derecha. siempre es un fantasma que nos persigue y que muchas veces se presenta en el discurso, por eso sé que existe, pero no ha tenido una aparición reciente. Oye, ¿les está robando la bandera entonces el PAN en su relanzamiento en la ideología de género apoyando los matrimonios igualitarios o LGTBs? No, porque no hay que ver a la gente como botín electoral. De hecho, yo celebro que tengan esta apertura al hecho de que no existe una sola familia, ¿no? Existen las familias nucleares, las homoparentales, las que son de acogida, etcétera. Pero Qué anteriormente La de los, perros anteriormente y los lo, gatos, como dijo Jorge Sí, Romero, yo soy ¿no? una familia con mi gatita, se Ah, llama Sisi. anteriormente sí los castigaban porque hubo estado donde sancionaron a los o advertían amenazas de sanción a los panistas si aprobaban las bodas entre las personas del mismo sexo. Entonces, pues ellos sí lo están viendo como un... De hecho, lo siguen castigando porque al menos aquí en el estado no tenemos ni matrimonio igualitario, no No, tenemos... sí hay, en lo civil. Pero Acuérdate. fue un decreto que generó un Sí. exgobernador, pero eso no le da seguridad en términos pues de Ya herencias, se de... legalizaron las uniones del mismo sexo. No hay Acuérdate, matrimonio igualitario en la ley. En lo civil sí, se casaron. No aquí en hay Chihuahua. matrimonio. Claro, pero eso se genera, o sea, eso se generó a través de las batallas legales de los Ujú. colectivos. Así es, Pero los no es amparos y una, todo. no es una seguridad que haya comenzado en el Congreso local, como es nuestra obligación, legislar para todas y para todos. Ya van a legislar entonces los diputados del PAN, imaginamos. Yo creo que es inevitable que lo hagan, especialmente porque quiero reconocerlo también, tienen a una diputada que pertenece a la diversidad sexual. Pues también y la, que- también la regañaron. Nancy Frías. Claro. Y yo ciertamente rechazo que exista esa persecución interna dentro de Acción Nacional y me da Pero mucho ya no gusto. La hay, ya no la hay, pues ya se fueron del lado de la LGTB, del arco iris. Pues Tú lo sí. acabas de decir. Y El ahora, PAN perdió esa y esencia ahora ya nada más cristiana. les falta matrimonio igualitario, les falta crímenes de odio, les falta prohibición de las mal llamadas terapias de conversión o ¿Mal las llamadas? Claro, porque son ¿Por métodos qué de vas a mutilar tortura. a un niño? ¿Eso qué tiene que ver? Muchísimo. Yo hablo ¿Qué de tal terapias si- que qué tal están si- orientadas. ¿Qué tal si mutilan a De tu hecho, gata? no, de hecho, también te quiero mencionar, ¿verdad? impulsé una iniciativa para que se prohíba la mutilación de las mascotas siempre y cuando no tenga beneficio terapéutico, es decir, con fines estéticos no. Y ahora retomando con el punto, está bien que toques a los niños y a los adolescentes porque suelen ser víctimas concurrentes de las terapias de conversión que están enfocadas en hacerte heterosexual, igual que el PAN intenta hacer creer que algo así es posible. Intentaba, porque ya no, ya está aceptando y se abrió Sí, claro, pero históricamente todavía a hay esto, que sí. impactar en la legislación el poder prohibir que no se generen estos métodos de tortura que al final del día está probado terminan en consecuencias físicas y emocionales para las víctimas. Exactamente. Oye, entonces el PAN dejó de ser cristiano, decías. La verdad, yo tengo la misma pregunta que tú y estoy muy confundida, No, pero pero tú lo espero... firmaste hace rato.
Sí, dejó de ser cristiano. es que Porque sus la raíces cuestión vienen es incluso que del sinarquismo. la cuestión es que las autoridades locales tampoco están siguiendo la línea nacional. No. Entonces, pues no No, sabemos. espérame. Están en un limbo en la expresión política, ¿eh? Claro, a lo Nosotros hemos mejor. concretado la pregunta para una respuesta cerrada y no la hay. Hay molestia porque incluso ayer Romero dijo, no hay alianzas con el PRI, punto. Y en Nuevo León, Durango y Chihuahua están diciendo, no, pues que sin el PRI no la hacemos, ¿verdad? Sí, de ese tamaño, pues es la crisis. O sea, ya Así te debes es. de imaginar. Pero localmente te aclaro, complementando el tema, que la presidenta del PAN, que por cierto anda molesta con el tema este relanzamiento y Sí, este tipo de limbos y partes etéreas del discurso político de Acción Nacional, ella sí dijo, estamos abiertos a la familia como tal, pues ¿qué es como tal? Pues es una serie de concepciones muy vagas, ¿no? Del mismo sexo, Es que mira, si de ellos que se otro es mantienen. un perro, un gato. Es que, mira, si ellos se tienen en esa falta de definición y en esa indecisión, creo que es mucho más fácil apelar a toda la gente. Cuando te conviene, apelas a este lado y cuando te conviene irte del otro lado, apelas al lado contrario. Entonces, esa va a ser su ventaja, esa visión difusa de la política, pero también se van a desdibujar enormemente porque ya nadie les va a creer. Oye, estás perdiendo en este término de percepción hacia la gente, que a final de cuentas la política va a ganar la percepción de la mayoría de un ente social. Están perdiendo el efecto de la clase media conservadora, como tú dices, de la idiosincrasia de la sociedad chihuahuense, que creía en el PAN por valores cristianos católicos, porque de ahí es la raíz panista en origen en el país, ¿no? Un periódico incluso que viene del sinarquismo, de la guerra cristera, un partido que en su momento se definió como un partido procatólico y que ahora se va al relativismo apoyando lo contrario, lo opuesto, ¿no? Que por cierto la iglesia ya hizo le preguntamos a la iglesia y ya tiene un comentario al respecto, porque tampoco la iglesia está muy paralizada en definirse la conciencia. ¿Quién defiende? Si a los comunistas de la 4T y Morena o a los que ya no son de derecha como el PAN, ¿no? La iglesia no debería tener injerencia en el Estado. Es la defensa de la conciencia y la moral de la religión. Pues que lo hagan en el aspecto público. Cada quien puede tener su conciencia individual y personal y pensar en los unicornios si quiere, pero no podemos ponernos a legislar. Oye, ¿qué decido en la expresión? Tú, pues, cuando te entrevistamos, pues, es una niñita, bueno, hay que decir... Sigo siendo una niñita. Así lo eres. ¿Y qué quieres ser de grande? Yo quiero ser epidemióloga. Nada, quieres ser alcaldesa de Juárez. De una vez está pateando. No, todavía en mi trayectoria política me hace falta adquirir muchísima madurez y eso solo lo obtienes trabajando. Oye, pero has debatido, incluso has tenido calificativos para el tremendo Tony. Tony es mi amigo y tenemos esa relación bueno, bilateral de confianza. Oye, tú cumples 29 años apenas el 14 de noviembre. Felicitaciones adelantadas y cumples icónicamente en una fecha tan importante como es el inicio de la Revolución Mexicana. Naciste en esa fecha, un 14 de noviembre, que estalló aquí con Toribio Ortega en Coyame, Chihuahua. Muy revolucionario tu nacimiento, en ese aspecto. Pero en el otro entorno, no sé si ya has terminado el tema o también adelante. Diputada, pues justamente usted que anda en estos temas de salud y todo esto, la próxima semana justamente Samara Martínez presenta en el Senado su ley Trasciende, que seguramente va a ser un debate aquí en el Congreso, claro, por este tema que hablamos de derecha izquierda, de sí o no. Es un eufemismo de una muerte asistida, una eutanasia, ¿verdad? Entonces, pues, usted de su parte, ¿cómo va a trabajar en este tema? Bueno, yo creo que Samara Martínez, y se lo he reconocido abiertamente, está haciendo un gran trabajo de concientización. También está utilizando su historia de vida como una bandera. Y es importante hablar de temas de bioética, independientemente de si estamos a favor o en contra. La bioética se sostiene en la beneficencia, en la no maleficencia, en la justicia y en la autonomía. Y yo creo que temas como la eutanasia, que efectivamente
es como tú lo comentas, busca la autonomía, igual que lo es la voluntad anticipada. Yo presenté voluntad anticipada, que es un enfoque en medicina que, de acuerdo a la raíz etimológica, significa muerte correcta, y nos permite a las personas dejar plasmado por escrito nuestra voluntad acerca de qué procedimientos médicos queremos recibir o no frente a una enfermedad terminal. Entonces, yo creo que el hecho de que esté impulsando voluntad anticipada habla implícitamente de lo que pienso de la eutanasia. Sin embargo, es una decisión que no recae en mí, sino en la mayoría del pensamiento de las personas, y también creo que es ineludible tener que hablar de estos temas. ¿Cómo se certifica el dejar por escrito? ¿Es un certificado médico? ¿Cómo se valida? El Estado de México tiene, por ejemplo, un formato único de voluntad anticipada. Ahí viene si quieres recibir reanimación cardiopulmonar, si quieres recibir ventilación mecánica. Eso ya existe en el Código Azul aquí, de hecho, ¿eh? Sí, pero viene mencionado de forma laxa, y nosotros creemos que es prudente generar una ley donde también las instituciones de salud puedan ser fedatarias de suscribir voluntades anticipadas, y que además pueda existir un registro que dependa... No, ya únicamente, ya no solo ante notarios, sino que ahora pueda ser frente a instituciones de salud. Y que se generen este registro de voluntades anticipadas por parte de Secretaría de Salud, y que pueda impactarse en las historias clínicas de los pacientes, para que también personal de salud pueda tener certeza jurídica en su actuar, y sobre todo que se respete la decisión de los pacientes, que no se caiga en el ensañamiento terapéutico, que son procedimientos extremos, invasivos, que al final del día solo prolongan el sufrimiento y a menudo crean controversias entre personal de salud y familiares. ¿No se le saca la vuelta por parte de la 4T el decir no tenemos recursos para salud, está colapsado? Pues preferible que la persona decida cómo puede, hasta dónde puede prolongar su vida y si que algo fallezca. afectó la 4T supuestamente para mantener su esquema clientelar, ha sido la salud. Creo que la salud ¿verdad? tiene que ser... No, porque no ha habido un decremento presupuestal. Notable. No alcanzamos el 6% que recomiendan los organismos internacionales, y creo que eso es importante puntualizarlo para que el presupuesto vaya creciendo cada vez más. Cuando les conviene hablan de organismos internacionales, y cuando no, fustigan a la ONU y a la OEM y les pagan la cuota que México les debe. Yo nunca ¿verdad? he hecho semejante es conveniencia de cosa. discurso. Pero la salud está colapsada, sí lo aceptan, ¿no? Yo solo puedo defender mi propio discurso y debo de buscar la coherencia interna, y es lo que estoy haciendo en este momento. Yo me desligo de las declaraciones de otros diputados porque... Incluso los tuyos. No, de los míos siempre me voy a responsabilizar, y mucho más de mis actos. Bueno, pero en el discurso tuyo sí aceptas el colapso de la salud, ¿no? Sí ha sido el Seguro Social y a los centros de salud públicas. Por supuesto, hice mi internado en un seguro social, y yo... No, actualmente. Claro que sí. ¿Has ido a los corredores de la clínica Mi Morelos? papá está en cuidados paliativos y sigue tratándose en un ISSSTE. En el ISSSTE, sácalo porque Jamás. Sácalo Jamás. ya. Nosotros vamos siempre a tratar de fortalecer las instituciones públicas, y yo no voy a tratar de buscar algún privilegio de ese tipo. Suficiente privilegio tengo ya de tener oportunidad de darle cuidados en casa a mi papá. Y esta agenda no es sacarle la vuelta, es decir, no tenemos recursos, no hay medicamentos. ¿Cómo le hacemos para que la persona pues no sienta o no perciba esta falta de presupuesto, de materiales, para poder curarlos incluso, ¿no? Es que no se tiene que tapar ninguna perspectiva. El reclamo de las personas es real y tiene que atenderse. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum está trabajando en mecanismos como lo es la compra consolidada, que de hecho vamos a tener la primera compra consolidada más grande de la historia de México. Donde hay una corrupción terrible del gobierno federal. No, de hecho esa... Demostrada, ¿eh? Claro, y ahí están los hijos del presidente. Cuando detectaron irregularidades fue que precisamente se detuvo el proceso y se volvió a rehacer.
No hay necesidad de Compra, taparlo. otro eufemismo, compra consolidada, como fue la megafarmacia, que fue un total desastre. Es un guión que tienen que seguir, Jaela, internamente. Les dicen, no, La cuando compra- les pregunten los reporteros y los periodistas con toda claridad y visibilidad de los hechos, digan que no. O sea, Digan que no. opaquen la realidad y digan que todo está muy bien. Manejen el eufemismo porque es la narrativa de la 4T. No digan que hubo un descarrilamiento, digan que fue percance de vías. No digan en este desastre la contingencia que faltó la 4T a construir un muro en Poza Rica con la cantidad de muertos y daños que ha hecho. No, digan que falló un muro de contención, ¿sí? O sea, puro eufemismo de tu partido, de la acción política de la 4T. ¿Estás de acuerdo? No creo y no estoy de acuerdo. Creo ¿Cuál es el que guión que sigue? Porque tu coordinador le hemos preguntado y no sale de la misma cantaleta, ¿no? ¿Por ¿Cuál? qué no acepta una realidad que es la situación en la que está el país? Como la que estamos discutiendo esta mañana. yo Tú creo tan que joven y que tienes que ver una realidad, no constreñirte a un efecto de discurso político, porque estamos entrando en realidades alternas. Lo que tanto hemos discutido aquí, que se vuelve a final de cuentas un gran cliché. Es lo mismo que preguntamos todos y es lo mismo que ustedes responden los de Morena y la 4T. Hay una inseguridad y el país, como dijo Cecilia, está inmerso en un charco de sangre. Ahorita hablamos de los feminicidios. No, estamos combatiendo a los generadores de violencia, otro eufemismo. Hay un colapso en salud, los niños mueren de cáncer porque no hay medicinas oncológicas, y la mujer, en el término del cáncer de mama, que acabamos de pasarlo, y cérvico-uterino, están muriendo, están cayendo como moscas Chihuahua. la mujer, ¿verdad? Primer lugar nacional, Chihuahua. Otro primer lugar, estamos en primeros lugares de esquemas sociales de asistencia. Quinto lugar en razón de mortalidad materna. Fíjate nomás. Chihuahua. Y no Medi hay, Chihuahua. no hay el esquema, como hemos dicho, los recursos, porque el presupuesto va para abajo, a pesar de lo que se diga, están ahí los ejes del pastel presupuestario, y estos fenómenos, donde se debería atender lo más importante, que es la atención, la superación y el cuidado del individuo en una sociedad, todos lo sabemos, ¿no? Que somos parte de una sociedad legal, no lo está atendiendo el gobierno, por lo tanto no hay gobernanza. Hay un discurso ideológico que es muy diferente en esta realidad alterna y esta realidad real de lo que estamos viviendo en México. ¿Sí estás de acuerdo? Hablaste tanto que no sé a qué estoy accediendo o negándome. Es que estamos pero me gusta la retórica. Sí, me gusta la retórica, pero creo que no concuerdo. No es retórica, todo lo te voy a que decir hablamos por qué. es retórica. Te voy a decir por qué no es retórica. Porque no es discurso, es un complemento de una pregunta que tiene sustantivo. No puede haber retórica. Bueno, entonces... Porque si no lo volveríamos predicado en el manejo del lenguaje y la oración, y no es el caso. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, en eso estoy de acuerdo. Muy bien. Asiente, Jael, la realidad del país. Esa es una nota, Tony. O sea, para ganar tienes que tergiversar, ¿verdad? ¿Tergiverso la realidad? No, pero creo que yo no hablo a través de eufemismos. Creo que se está retratando tanto lo negativo como lo positivo. ¿Qué es lo que negativo hay. para ti? Lo negativo ya te encargaste tú de nombrarlo. Y asentiste que sí, ¿verdad? Es cierto. Creo que hay un sistema de salud que se tiene que atender urgentemente, Ok. porque dejaron un cascarón vacío gracias a que se generó un crecimiento del sector privado utilizando como fachada las instituciones públicas. ¿Y por qué no los denuncian y los meten a la cárcel? Todos los corruptos, empezando por Peña Nieto, en el paso oscuro con la 4T para Pero llegar- está en España, ¿no? Pues tráiganselo. ¿Por qué ese echarle la culpa al pasado no tiene como los magnates del dinero en este país, que incluso están insertos en el gobierno de López, en el libro de López Obrador, Slim, Salinas, el propio Alfonso Romo, Porque que el lavaba dinero tiene- para los hijos el del dinero- presidente? El dinero y las posiciones tienen formas maquiavélicas de proteger. Todavía tenemos que lidiar con la Hay impunidad. no hay responsables, hay un discurso hueco donde no hay una impunidad terrible en este país. Eso es una realidad, ¿no? Creo que la impunidad ha sido la regla general histórica de México. Y más a la fecha.
No diría que más. Adelante. No, también, diputada, preguntándole justamente, usted en algunas declaraciones que ha hecho con la voz que tiene, como lo ha mencionado con el micrófono, esta situación del relleno sanitario que no se ha solucionado todavía hasta el momento. Usted como médico en particular le pregunto, en caso de pues de no solucionarse en los próximos años, como pues por todavía esta situación que está en el debate, ¿qué situaciones médicas o de salud podrían estar presentando justamente los vecinos de esa zona? Bueno, yo diría que lo más probable es que podrían ser enfermedades diarreicas agudas o infecciones respiratorias. La verdad, no podría descartar ningún padecimiento. Creo que lo importante es hacer revisión de cuáles están siendo los efectos en la población, pero dudo que sea una tarea de la que se estén encargando en este momento. ¿Y cómo están ayudando justamente en su fracción para que esta solución pues llegue ya? O sea, ya los vecinos ya dicen que ya la situación ya no es, o sea, ya no pueden pasar más tiempo para que se solucione el tema. Y municipio dice justamente que Morena está impidiendo que se solucione el tema a la brevedad. Pues ¿cómo están aportando ustedes o cómo ayudan desde su fracción para que ya se solucione? La diputada Brenda Ríos ha sido la que de forma más relevante ha presionado en ese tema. Sin embargo, creo que de forma generalizada, siempre que toca un tema relacionado a municipio, se le acusa de tener bonillitis, me parece que ha sido la acepción. Es que anda en campaña por la alcaldía, por eso quizás, ¿no? Yo desconozco si está trabajando políticamente por la alcaldía, pero sí quiero recalcar que la mayoría de los ataques que se le realizan tienen un fondo misógino. ¿Usted apoya la proyección que pudiera tener Brenda Ríos para la alcaldía de Chihuahua? Creo que primero tendría que posicionarse ella. ¿Hay otros más posicionados que ella en Morena para la alcaldía? Desconozco si alguien más ha levantado Pues la mano. está Miguel Rix, por ejemplo. También Miguel Rix ya dijo que sí, aquí no lo Hugo González también aquí. Pero justamente ¿Y en Brenda este Ríos tema también? donde usted hablaba ahorita de violencia política de género, no hay que olvidar que el regidor hace poco también ya estaba litinado, ¿no? Por haber hecho violencia política de género. Sí, me han preguntado de eso anteriormente. Creo que los violentadores pueden venir de cualquier color y hay que sancionarlos igualmente. Y entiendo que también se le generó la obligación de ofrecer una disculpa pública. Y acerca también, retomando la parte del relleno sanitario, quiero decir que a pesar de que se nos toma como disidentes partidarios del gobierno estatal y municipal por venir del PAN, nosotros siempre hemos tenido apertura hacia el presidente municipal y él se ha sentado en la misma mesa con nosotros a plantearnos lo que él necesita para darle solución al relleno sanitario y nosotros siempre le hemos entregado el voto a favor. En la parte política, si ya mis compañeros no tienen otro tema de las comisiones de Jael, ¿cómo anda? Tú eres parte del grupo de Ariana Montiel. ¿Qué es lo que han comentado en grupo internamente en torno a lo que decía Tony, Brenda Ríos para la alcaldía, Mayra Chávez para la gobernatura, si Ariana Montiel misma no define su posicionamiento para ser candidato, seguir en el gabinete de la presidenta Sheinbaum? ¿Qué es lo que han comentado ustedes? ¿Cuáles son las estrategias del grupo? Al respecto, solo quiero decir que yo respeto las aspiraciones de todos los integrantes de Morena. Quiero decir que de la secretaria de Bienestar solo siento admiración porque sé que trabaja desde que amanece hasta mucho después de que oscurece, que también es mi guía política y lo que ella es
Creo que es todo lo que yo quiero aspirar a ser como funcionaria pública. Fuera de eso, yo carezco de información y creo que no me corresponde hablar por las aspiraciones de otras personas. Sin embargo, de todo lo que mencionaste, creo que yo rescato que Mayra Chávez siempre ha demostrado una enorme inclinación a lo institucional y que está haciendo un papel increíble frente a la Delegación de Bienestar, y si ella decidiera competir por la gubernatura, yo estaría ahí con ella. Más que con Cuauhtémoc Estrada. Creo que es importante tener un binomio, no se ¿Cómo compite. eres política? Ya defínete aquí, hombre. Es que perfectamente puede haber un perfil femenino y uno masculino. Pero más el de Mayra, en tu concepto, ¿no? Yo creo que es en igualdad de circunstancias. También para mí, Oye, Cuauhtémoc ¿cómo Estrada. aprendiste, Jael, a no decir nada? Pero déjame ¿Quién te terminar. capacitó? ¿Quién te Déjame dijo? terminar. Cuauhtémoc Estrada para mí es un enorme referente político. También me veo muchísimo ¿Y en él. por qué Cuauhtémoc Estrada coquetea y defiende al Grupo Tabasco, que en su momento fue tan enemigo de guerra sucia junto con Andrea Chávez contra Claudia Sheinbaum? ¿Por qué? Yo no creo en las divisiones internas y creo Aunque que no creas, existen y son muy fuertes, de primer nivel, ¿no? podría ser. Sin embargo, yo no creo que Cuauhtémoc Estrada coquetee con el Grupo Tabasco. Las declaraciones incluso de Pedro Torres defendiendo a otro impresentable como es Fernández Noroña lo dicen muy claramente, ¿no? Creo que es parte del blindaje que se le realiza al movimiento. Y Están blindando la corrupción, la No. incongruencia. Sí, pues es lo que están no, haciendo. yo creo que es importante que Es un blindaje a la marca. No, porque la propia doctora Claudia Sheinbaum ha instado al tipo de comportamiento que debemos de tener Que como no lo siguen, morenistas. ¿verdad? La mayoría de los de Morena. Creo que es importante decir que nadie puede obligar a nadie a comportarse como algo que no es. Los que tengamos la convicción vamos a actuar siguiendo los principios de Morena, porque además hicimos ese compromiso. Acuérdate que tú con la vienes del gente. PT, ¿eh? No eras de Morena. Yo vengo de la izquierda. Ahí está. Mi posición no El ha PT sido es imponer. mercenario y tú tuviste una experiencia muy fuerte con el PT, que en la primera entrevista lo platicamos ampliamente, ¿te acuerdas? Sí. Cuando ¿Cómo olvidarlo? cuando estabas más niñita todavía. Bueno, te la cambio. ¿Cuál es la instrucción correcta, precisa y concreta de Adriana Montiel para ti dentro del grupo? Ser honesta, No, pero aparte de eso, pues No eso, robar, eso es un valor, no ¿no? traicionar. ¿Qué sigue, diputada? Después ¿Qué sigue? de la legislatura, ya van 2. Ya no se puede reelegir, ¿no? O sea, ya no puede volver a competir. No. ¿Qué sigue de ahí? La alcaldía. No, creo que la doctora Claudia Sheinbaum nos instó a no destaparnos prematuramente, en realizar. Pero si hay una intención, si hay un... Pero ya todos se destaparon, diputada, ya todos ya ni, vemos, oye, toda la ciudad pues ya ni vemos capucha el hay en luz, Morena, el- ya la capucha la extraviaron. Todos En están ese caso, destapados. Así que sí se puede destapar. No, elijo quedarme atrás. Yo creo que eso lo va a definir la ciudadanía, dependiendo de cuál sea mi desempeño, dependiendo también de mi rendición de cuentas, que bien lo mencionabas al inicio. Estoy con las personas y creo que al final ellos van a determinar dónde estoy mejor. Y como te lo dije, afortunadamente tengo una cédula profesional que, como no tienen nada que recriminarme, eso es lo único que sale en las columnas cuando se me trata de atacar. ¿Quién Y te ataca? ¿Quién está detrás de los ataques contra ti? supongo que las personas a las que señalo, y eso ¿A quiénes eventualmente señalas? al gobierno estatal, ¿Concretamente? a la titularidad. Oye, la anécdota de que también te quisieron comprar, sobornar a ti, también fue por 500,000 pesos, como a Pedro Torres. No importa. Pero a Pedro Torres se la revirtieron el secretario de gobierno, ¿no? No importa si me intentaron sobornar o no, creo que lo importante es que el hecho de que en este momento estoy donde estoy demuestra que no Rechazaste el acepté. soborno. Claro, Era de 500 también.
No importa la cantidad, No, lo importante es que no me doble. Oye, Pero es dinos- importante que la ciudadanía conozca de que Ya saben, en la política... creo que Oye, dinos la tarifa para saber de cuánto anda el soborno, ¿no? Yo creo que esa pregunta se la deberías de dirigir al PRI, al PT, Se la al vamos a hacer. Verde, Al PT también. a Y al todos. Verde, el Verde está con ustedes, es el palero de ustedes, el Verde. ¿O aquí en Chihuahua es diferente? Yo creo que sí. Es diferente. Tavo Borunda está con el gobierno. Desconozco, es una... Y quiero dejar algo bien claro, mi plataforma política no es para defender a otros políticos y mucho menos hombres. Yo creo que los hombres históricamente han tenido la oportunidad de aprovechar estos espacios y creo que es prudente dejar que ellos mismos se defiendan. Oye, la travesura que hacen en redes, que se muera el hombre o que se muera la mujer. En ¿Que la se pareja. rescate ambos? ¿O ¿Eh? no entiendo? Que se muera el hombre o que se muera la mujer en una pareja. ¿Pero por qué se morirían? Es que necesito contexto. Estamos platicando, ¿no? Sí, La que acabas de decir, necesito la mujer. contexto. Pues que se muera el hombre, que se muera la mujer, lo que anda en redes, ¿no? Como una travesura. Dicen la mujer, que se muera el hombre. ¿Para qué lo quiero sin para nada? Y el hombre, cuando nos pregunta, se muera el hombre, que se muera la mujer, me muero yo por la mujer. Para que veas Qué qué romántico. Es más romántico la red. Esa es una Hasta me realidad. sonrojé. Oye, ya para terminar por mi parte, agradeciéndote, hace rato que no platicábamos contigo, se ve que has aprendido mucho de la política para responder cosas, le dejas a la gente que te está viendo con muchas preguntas incógnitas e interrogantes de por qué Jael no nos dice y profundiza en los temas políticos, de ideología, por qué rebate cuestiones de niños, de esta proporción, que es muy respetado y sobre todo muy escuchado, porque aquí la conversación, ya te has fijado cómo es muy diáfana, es meridiana, va de vuelta, ya casi entraba en una discusión filosófica aquí Jael con nosotros, ¿no? Pero eso es muy importante también para nosotros, para que veas que hay toda la apertura de la expresión totalmente libre. ¿Okay? Mi última pregunta para ti sería, ¿qué es lo más importante en la agenda y en los pronunciamientos que llevas a tribuna y cuáles vienen enseguida? Bueno, yo creo que la mayoría de mis iniciativas siempre son acerca de mujeres, de jóvenes, derechos estudiantiles, diversidad sexual, bienestar animal. ¿Qué más? Creo que eso lo resume bastante bien, seguridad social, pueblos originarios. Por eso me dices woke y por eso me dices de izquierda, porque toda mi agenda política está abiertamente dirigida a grupos minoritarios. Bien, diputada, para el tema del presupuesto, ¿cuál va a ser alguna de las reservas que van usted a buscar para recursos? ¿Qué es lo que hace falta, qué queda pendiente y que sea prioridad de aquí al 2026? Bueno, una cuestión fundamental es que muchas veces, claro que importa el hecho de redirigir presupuesto a las cuestiones prioritarias, pero al final del día no importa cuánto dinero tengas, si se va a hacer un uso discrecional. Por ejemplo, los prácticamente 45,000 millones que la titularidad del Estado ejecutó de forma oscura o poco transparente. 45,000 millones. De excedentes. ¿De este año? 2 años. Fueron 2 años en los que se contabilizó este excedente y a pesar de que tienen y asumieron conscientemente el diseño en salud, que incluye, por supuesto, infraestructura, pues no tenemos ninguna obra de este tipo. 45,000 millones de pesos. ¿De dónde viene este excedente? ¿De ingresos de federales? ¿Son ingresos propios? Cerca de los 450 y tantos mil millones que se esfumaron durante el uso, la ejecución de este gobierno estatal, 62%
viene de financiamiento federal, que al final del día es lo de menos porque es dinero de los chihuahuenses. Sin embargo, sabemos que se le da un uso opaco y al final del día no importa cuánto dinero venga de la federación o de qué forma armemos nosotros el presupuesto, si también las personas que están al frente de ejercerlo no aceptan cuestionamientos y tampoco transparentan las acciones prioritarias que ellos están resolviendo. ¿A dónde se debe redireccionar un recurso el 2026 como prioridad? Considero que nuevamente debe de ser hacia las mujeres y hacia la salud. ¿Ustedes? Pues sería todo de nuestra parte. No, pues, Sí. muchas gracias. Diputada, muchas gracias. ¿Algo que guste agregar? Nada, que la próxima vez regresaré con números. Muy bien, pues le agradecemos a nuestro Y no tan auditor, política, ¿eh? a Queremos nuestro ver a auditorio. Es que soy política. Queremos ver a la Jael anterior. Ya es ¿Ok? muy política. No, ya Soy creció política. más. ¿Ya se convirtió? A la 4. Yo sigo siendo la misma Jael de siempre y siempre lo voy a hacer Pero ya aprendiste, ya porque aprendiste. la única forma en la que puedo Esa posicionarme... es la única que envía a Cuauhtémoc por delante, es la Fíjate. única que tiene voz, que sabe Aparte va muy defender, bien que sabe porque el mejor responder. político que existe es el que no lo parece, ¿verdad? Ahí De va. verdad, sabe responder. Entonces, pues, ¿quién? Hay que tener una buena oradora. Aprendí de Cuauhtémoc, todo lo que sé ahora lo aprendí Es de el él. máster, Cuauhtémoc Estrada. Y lo mejor es que siempre Se me hace enseña que a través del ya lo ejemplo. superó, ¿eh? No. Sí lo superó, de no, verdad. Y siempre hemos... Deberíamos de hacer un debate entre Jael y Cuauhtémoc. Sí, yo creo que sí. No, Nosotros siempre como- tenemos... Creo- y nosotros que- como moderadores. Creo que... Es que Y con algo Olson, que- y con Olson. Algo que... Con Olson, ¿no? Aquí. No, algo que siempre... ¿no? Qué buenas frases se aventó Jael. Me quedo con nada del pan en el lanzamiento. Se acabó el cristianismo en el pan. Es del arco iris. Que bueno, nos hacía falta y celebro. Qué bueno. Muy bien. La otra más política en la siguiente conversación con Jael. Y bueno, pues tú abriste tu Sí, pues agradecerle a la diputada Jael por esta entrevista que nos concedió. Y pues nos despedimos de todos, agradecerles a mis compañeras Paola, Rocío, a nuestro director Antonio Payán Gómez y pues desearles A Tania en la producción. a Tania en la producción, disculpa Tania, y desearles un excelente día. Nos vemos para la próxima. Felicidades, Jael. Nos No, vemos. no, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por lo que me enseñaron el día de hoy. Usted me enseñó mucho hasta de... No, tú a mí me discurso. dijiste de derecha, me lastimaste. Centro derecha. Estoy lastimado. Es que corregiste después, ya de Bueno, centro ya me sentí ahorita- más aliviado. Centro. Ya de Sana, centro me sana, sentí colita más de aliviado, ¿verdad? Sana colita de rana. No, ok. Perfecto. Muy bien. Gracias a Jael y gracias a todos los que nos vieron esta mañana. Y al equipo que viene acompañando del Congreso, a Jael Argüelles, diputada de Morena ante el Congreso del Estado.